Bueno, supongo que todos tenemos trabajos raros, ¿no? El mío, digamos que empezó como una forma de salir de deudas y terminó siendo... Bueno, sigue siendo una forma de salir de deudas, pero a una escala que nunca imaginé. No es que uno vea anuncios en el periódico para limpiador de deidades caídas, se requiere experiencia en desmembramiento a gran escala y no tenerle miedo a las alturas. Llegué por un contacto, de esos que te dicen que hay una oportunidad con buena paga, sin muchas preguntas. Al principio uno se imagina limpiando oficinas o algo así, ¿verdad? Pues no, resulta que lo que hay que limpiar es una cosa que antes la gente consideraba un dios. Imagínense un ser del tamaño de un edificio de esos bien altos, de unos 60 pisos, tirado en medio de la nada. La humanidad, en un arranque de no sé qué, se las arregló para cargárselo hace ya un buen tiempo. El tema es que el bicho este, aunque esté más muerto que vivo, tiene la mala costumbre de intentar regenerarse, muy de a poquito, como si no quisiera molestar, pero si lo dejas, en unas décadas lo tenemos de nuevo dando problemas. Ahí es donde entramos nosotros, los operarios de saneamiento, o como quieran llamarnos. Nuestro trabajo es básicamente evitar que eso pase. Con lanzallamas, sierras industriales del tamaño de un auto pequeño, ganchos y mucha paciencia, nos dedicamos a quitarle los pedazos que le van creciendo. Carne, hueso, o lo que sea esa materia gelatinosa que a veces supura. Es como ser una mezcla de carnicero, bombero y escultor macabro a tiempo completo. Y sí, el olor es indescriptible, aunque te terminas acostumbrando, o eso dicen los veteranos. Yo todavía uso doble mascarilla y un ambientador potente en el casco. La verdad es que pagan una barbaridad. Se ha montado toda una industria alrededor de esto. Desde los que fabrican las herramientas especiales hasta los que investigan cómo procesar los residuos para sacarles algún provecho económico. Dicen que algunas partes tienen propiedades curiosas, pero bueno, eso es otro tema. El punto es que, con lo que gano, podría jubilarme joven si no fuera porque cada vez que creo que ya lo he visto todo en este trabajo, aparece algo nuevo que me hace replantearme si el cheque a fin de mes compensa el tener pesadillas con tendones del grosor de un túnel del metro. Lo más surrealista no es el tamaño en sí, ni el hecho de que estés, literalmente, serruchando un trozo de algo que alguna vez fue adorado. Lo más raro es la normalidad con la que se lo toma todo el mundo después de un tiempo. Tenemos turnos, fichamos al entrar y al salir, hay una cantina donde sirven un café sorprendentemente decente y hasta un sindicato que pelea por mejores condiciones para el desmembramiento. Imagínate la reunión. Compañeros, exigimos sierras con mejor agarre y un plus por peligrosidad cuando trabajamos cerca del ojo izquierdo, que a veces parpadea. Suena chiste, pero es así. Recuerdo una vez, estábamos en la sección del tórax, que es como un paisaje montañoso de carne y costillas expuestas. Había que retirar una placa ósea que se estaba formando demasiado rápido, del tamaño de una piscina olímpica. Llevábamos horas con los láseres de corte, sudando la gota gorda, a pesar del frío que emana esa cosa. De repente, uno de los veteranos, un tipo que lleva ahí desde que empezaron a limpiar al bicho, se detiene, saca un termo y se sirve un té. Ni mundo es bárbaro, ahí en medio de ese panorama apocalíptico con trozos de materia divina cayendo como nieve sucia, y el tipo tomándose su infusión como si estuviera en el jardín de su casa. Me le quedé mirando y solo se encogió de hombros, como diciendo, ¿qué? ¿Es la hora del té? Y es que desarrollas una especie de resistencia emocional. Al principio, cada crujido, cada movimiento inesperado del cuerpo, porque sí, a veces tiene espasmos, como si soñara, te ponen los pelos de punta, piensas en lo que estás haciendo, en la magnitud de todo, luego, se convierte en cortar aquí, quemar allá, asegurar la grúa. El cerebro hace clic y lo archiva en la categoría de trabajo, un trabajo asqueroso, peligroso y que probablemente me deje secuelas psicológicas de por vida. Pero un trabajo al fin y al cabo. Claro que hay días malos, días en los que la regeneración se acelera en una zona inesperada, y hay que correr para contenerla. O cuando una herramienta falla y te quedas colgado a 30 pisos de altura con un trozo de Dios a medio cortar balanceándose peligrosamente cerca. Con esos días, la paga parece menos generosa, y te preguntas si no sería mejor volver a repartir pizzas o algo así. Pero luego llega el cheque, ves los ceros y piensas, bueno, una semanita más, y así llevan años algunos. Una de las cosas que más me llama la atención, y eso que apenas llevo unos 6 meses en este trabajo, es lo rápido que el mundo exterior normalizó el uso de los, digamos, materiales recuperados de esta cosa. Al principio,
Cuando se descubrió que los huesos más antiguos y completamente inertes podían procesarse y servir como un sustituto increíblemente resistente para la madera, hubo hasta aplausos de ciertos sectores ecologistas. Imagínense, una fuente de material de construcción que no implicaba talar ni un solo árbol. Las empresas, claro, se lanzaron de cabeza. Les salía mucho más económico y rápido que navegar por todas las regulaciones forestales, así que, de repente, empezaron a aparecer por todas partes, vigas para casas hechas con lo que alguna vez fue una costilla, paneles para paredes con la textura porosa de un hueso gigante. La industria lo llamó osteomadera, o alguna otra cosa rimbombante por el estilo, lo que me resulta un poco más extraño, y quizás es porque yo veo de dónde sale la materia prima, es cuando lo usan para cosas más cotidianas, más íntimas por decirlo así. Hace poco vi un anuncio de una nueva línea de muebles de diseño, y ahí estaban. Elegantes mesas de comedor, sillas con un pulido impecable, todo fabricado con estos restos. No sé, la idea de estar cenando en familia sobre una mesa que, en esencia, fue parte de la cadera de un ser antiguo que intentó destruir el mundo, me parece un poco fuerte. Y la gente lo compra. Dicen que es duradero, exótico, que tiene historia. Yo solo pienso en las horas que pasamos raspando y cortando cerca de esas mismas estructuras. Quizás es que aún no me he desensibilizado del todo, pero comerse un filete sobre lo que fue un nudillo de Dios me revuelve un poco el estómago, por más bien que paguen por extraerlo. Supongo que así funciona el mundo, ¿no? Lo que ayer era una amenaza cósmica, hoy es material de construcción, y mañana será una antigüedad valorada. A veces, cuando estoy arriba, con el viento helado que siempre parece soplar alrededor del cuerpo, me pregunto si realmente entendemos con qué estamos lidiando, o si solo somos una especie muy eficiente para reciclar sus propios problemas. Lo que sí sé es que el suministro parece inagotable, porque el condenado no deja de intentar volver a ensamblarse. Aunque parezca mentira, las oportunidades para progresar en este trabajo son sorprendentemente buenas. No es que uno esté condenado a ser un operario raso para siempre, luchando cuerpo a cuerpo con la regeneración. Hay niveles: supervisor de cuadrilla, especialista en contención de tejidos anómalos, esos que crecen con formas raras y pagan un extra por la complejidad. Y luego está la posibilidad de independizarse, de montar tu propia empresa. Contratista. Con mi esposa lo hemos estado platicando bastante. Con lo que gano yo sumado a su ingreso, que afortunadamente es estable y bueno en lo suyo, podríamos armar un capital inicial para una pequeña compañía. Podríamos ofrecer servicios de mantenimiento especializado, o quizás enfocarnos en la extracción y procesamiento de esos osteomateriales que ahora todo el mundo quiere para sus casas y muebles. La idea no es tan descabellada como suena. Después de estos meses, ya conozco a varios de los que toman decisiones, entiendo la logística, sé qué equipos son los más eficientes, y lo más importante, he visto de primera mano lo que funciona y lo que no. Dejar de ser el que está al pie del cañón, oliendo a carne quemada divina todo el día, y pasar a un rol más de gestión, de planificación, suena como música para mis oídos. Claro que el camino no es fácil. Implica una cantidad de seminarios, cursos de certificación y papeleo que me agobian solo de pensarlo. Gestión avanzada de residuos biológicos de origen trascendental. Protocolos de seguridad en entornos de regeneración acelerada. Normativas interdimensionales aplicadas. Y no estoy exagerando con los nombres. Parece que cada vez que descubren algo nuevo sobre esta cosa inventan 3 cursos más, pero, bueno, supongo que es el costo de un mejor futuro. Uno donde no tenga que preocuparme tanto por si la sierra se atasca en un tendón del tamaño de un camión. Y ya que estamos en el tema de las cosas que uno no se imaginaría en un trabajo así, está el asunto de los rituales. Una vez al mes, como relojito, llega una delegación bastante variopinta, sacerdotes de diferentes denominaciones cristianas, monjes budistas, imanes, rabinos, chamanes de alguna tribu remota que ni sabía que existía, todos juntos pero no revueltos. Cada grupo tiene su espacio asignado alrededor del perímetro del cuerpo y realizan sus ceremonias. Unos cantan, otros queman inciensos con olores que te marean, algunos esparcen agua bendita o aceites consagrados. Es todo un espectáculo. La directiva de la empresa lo llama control de calidad espiritual, preventivo. Dicen que es para asegurarse de que, además de la regeneración física, no haya ningún tipo de emanación o influencia negativa persistente. Al principio, me parecía una pérdida de tiempo y recursos, una concesión a la superstición. Pero después de haber escuchado ciertos susurros extraños, cuando estás trabajando en las profundidades de una cavidad recién abierta,
o ver cómo las luces de los equipos a veces parpadean sin explicación cerca de las zonas más frescas. Uno empieza a considerar que quizás un poco de ayuda divina extra de todos los dioses posibles no viene nada mal. Por si acaso, ¿no? En una de esas visitas mensuales del contingente religioso, me armé de valor y me acerqué a uno de los sacerdotes que parecía tener más antigüedad, un hombre con una barba blanca larguísima y ojos que parecían haberlo visto todo. Le pregunté, con algo de cautela, si podía contarme un poco más sobre la historia del ser al que le dedicábamos nuestros días. No es que la información sea clasificada o esté prohibida, de hecho hay documentales y libros al respecto. Pero es uno de esos temas que la gente prefiere mantener en el fondo del cajón de la conciencia colectiva. Es más fácil vivir sabiendo que ahí yace una fuente de materiales exóticos y bien pagados que recordar activamente que, bueno, como especie, nos enfrentamos y vencimos a algo que muchos habrían llamado Dios. La mayoría simplemente lo ve como una mina muy peculiar. Este sacerdote, un tipo amable y con una voz pausada, me compartió varios detalles que no suelen mencionarse en las noticias sobre la industria de contención biológica a gran escala. Como le dicen en los informes oficiales, me explicó que la entidad había emergido de las profundidades de algún lugar del continente africano. Una aparición súbita y aterradora que tomó el mundo por sorpresa. Lo más impactante fue el momento. Justo en medio de la Segunda Guerra Mundial, las naciones estaban destrozándose entre ellas, enfrascadas en el conflicto más sangriento que la humanidad había conocido hasta entonces. La aparición de esta criatura colosal, que empezó a destruir ciudades enteras sin importarle banderas ni ideologías, tuvo un efecto inesperado. Según me relató, la magnitud de la nueva amenaza fue tal que obligó a las potencias en guerra a hacer una pausa. De un día para otro, el enemigo común ya no era el país vecino, sino ese titán que amenazaba con borrar del mapa a la civilización entera. Fue una especie de alto el fuego global, forzado por las circunstancias más extremas que uno pueda imaginar. Los ejércitos que antes se combatían con ferocidad, tuvieron que redirigir sus esfuerzos, unir sus tecnologías y conocimientos para enfrentar a un adversario que desafiaba toda lógica y experiencia militar previa. Me contó que, irónicamente, esa catástrofe fue la que terminó uniendo al mundo. Después de años de una lucha brutal y desesperada contra el ser, una vez que finalmente lograron derribarlo, un esfuerzo que costó incontables vidas y recursos, el panorama global había cambiado para siempre. Se firmaron tratados de paz que antes parecían imposibles, se establecieron organismos de cooperación internacional con un propósito renovado, y de alguna manera la humanidad encontró un nuevo sentido de unidad forjado en el miedo y la supervivencia. De todo aquello, me dijo el sacerdote mientras miraba la inmensa mole inerte, ya habían pasado casi 100 años, un siglo entero. A veces, mientras estoy arriba, sintiendo las vibraciones de la maquinaria bajo mis pies, pienso en toda esa historia y en cómo un evento tan terrible pudo, de rebote, empujar al mundo hacia una colaboración que quizás nunca se hubiera dado de otra forma. Y me pregunto cuántos de los que compran sus mesas de osteomadera conocen realmente el precio que se pagó por ella. Como te podrás imaginar, alrededor de una cosa tan fuera de lo común como este cuerpo gigantesco, han surgido un montón de leyendas y cuentos populares. Lo más gracioso es que la mayoría son puras invenciones sin ningún sustento, porque aunque suene extraño, todo el operativo es sorprendentemente abierto al público. No es como en las películas, con secretos ultra clasificados y hombres de negro por todas partes. Al contrario, las instalaciones tienen miradores, centros de visitantes y, créelo o no, hasta hacen excursiones escolares para que los niños vean al gigante dormido, como le dicen en los folletos turísticos. Supongo que es una forma de normalizarlo, de integrarlo a la historia y, de paso, mostrar la eficiencia de la industria que se montó a su alrededor. Irónicamente, en mis primeros meses, por alguna rotación extraña de personal, me tocó hacer de guía para un grupo de estudiantes de primaria, tratar de explicarles a niños de 7 años, con caritas de asombro, que mi trabajo consistía en podar a un dios muerto para que no retoñara, mientras le señalaba una excavadora que parecía de juguete al lado de un fragmento de costilla. Fue una de las experiencias más surreales de mi vida. Las preguntas que hacían eran de una lógica aplastante y a la vez hilarantes. De los mitos más persistentes y francamente uno de los más tontos, es ese que dice que si uno come un trozo de la carne de la entidad, obtiene algún tipo de poder sobrenatural, que te vuelves más fuerte, que puedes leer la mente o que no sé, te crece pelo en lugares inesperados con propiedades mágicas. Pura charlatanería. Lo único que te llevarías
según los registros de algunos pioneros demasiado audaces o desesperados en los primeros años de la cosecha, es una intoxicación alimentaria de proporciones bíblicas, con fiebres, delirios y una visita prolongada al hospital. Además, por lo que me han contado los que trabajan en las plantas de procesamiento primario, donde neutralizan los tejidos antes de que se consideren seguros, el olor de la materia cruda es tan nauseabundo que la sola idea de llevárselo a la boca sería un acto heroico de estupidez. Yo, la verdad, paso sin ver. Con el aroma que a veces se filtra en el traje me basta y me sobra para no tener curiosidad gastronómica. Y luego hay otros cuentos más para pasar el rato, de esos que los veteranos les cuentan a los novatos para verles la cara. Uno de mis favoritos es el que asegura que si le susurras tus problemas financieros a la uña del dedo meñique del pie izquierdo, que por cierto es del tamaño de una camioneta pequeña, a la semana siguiente encuentras dinero en la calle o te ganas una lotería menor. Obviamente es una ridiculez, pero no falta el compañero que, casualmente, pasa por esa zona más seguido cuando las cuentas aprietan, murmurando cosas entre dientes. Supongo que en un trabajo tan rutinariamente extraordinario, la gente necesita sus pequeñas válvulas de escape, sus pequeños absurdos para mantener la cordura. O quizás solo les gusta creer que, de alguna forma, el antiguo poder de esa cosa todavía puede repartir un poquito de suerte, aunque sea por error.